Bien, la tarea era graficar, o sea, representar en R2, ¿sí? No me acuerdo si lo llamé en entorno o bola. Las Lo dos llamé cosas. con E o con... Bueno, el entorno del origen y de radio 1. ¿Sí? Profe, antes Donde de O... arrancar con eso, ¿te puedo hacer una pregunta de las guías? sí, Porque sí. me quedé en una que no hubo chance. ¿Qué? A ver. De la práctica 1, el ejercicio 34, el 3. Dame un segundo que abro la práctica porque no pensaba hablar de cardinalidad en el día de hoy. Práctica 1. Ahora esperen que mi computadora se le dé por reaccionar y abra el archivo. Entonces, bueno, ejercicio práctica 1, ejercicio 34.3i. A ver, para poder hacer, ¿sí?, una composición, la primera función, ¿sí?, la imagen de la primera función, o sea, G compuesta con F, existe, sí y solo sí, la imagen de F, que es la primera que aplico, está contenido en el dominio de G, que es la segunda que aplico. ¿Sí? Si la pensamos como primera y segunda, independientemente de que se llamen F o G. ¿Sí? La que está más a la derecha, donde termina, tiene que ser donde empieza la segunda que yo voy a aplicar. Acá, en este caso, ¿sí?, si yo agarrara y aplicara, quisiera hacer G compuesta con F, F va de R en R por R. Y G va de los naturales en R. O sea, si yo agarro un número real, me devuelve un par ordenado. Y la función G no agarra pares ordenados. O sea, la imagen de F está contenida en R por R. ¿Sí? Y ningún conjunto de R por R está contenido en los naturales. Hay un problema de dimensión. R por R tiene dimensión 2, los naturales tienen dimensión 1. ¿Sí? Así que esta no existe. A ver, existirá F compuesta con G. G va de los naturales en los reales. Así que la imagen de G está contenida en los reales. Y F va de los reales en R por R. Así que con esta está todo bien, porque sale en algo de los reales y F acepta números reales. Así que esta sí existe. Y la composición no importa si voy de R en R por R, la hago siempre igual. O sea, ¿qué quiero decir con siempre igual? F compuesta con G es F de G de N, ¿no? Porque F compuesta con G, ¿de dónde va a ir? Va a ir de los naturales, que es donde arranca N, o sea, tengo los naturales. Aplico G y obtengo algo de los reales, y después aplico F y obtengo algo del producto cartesiano R por R. O sea que F compuesta con G va de los naturales en R por R. ¿Sí? Ahora, hacer F de G de N es donde tiene la variable, la función F, poner G de N. La función era F de X igual a X más 5, 3x. 3X. Así que F de G de N va a ser G de N más 5, 3 G de N. Pero G de N, ¿quién era? La raíz de N. Entonces, F compuesta con G sobre N, porque el conjunto, el dominio de la composición van a ser los naturales, va a ser raíz cuadrada de N más 5, 3 raíz cuadrada de N. Y listo el pollo. Tengo dominio, codominio, regla de asignación, tengo completamente definida la función. ¿Sí?
Y si no le mandás el GDN arriba y lo mandás directo el A ver, esto es un paso didáctico. Si pasás de acá a acá, ya está bien. Uno a veces hace más pasos de los que son necesarios para que quede bien clara la idea, ¿no? No, digo, como estamos Sí. con todo esto de la justificación, por ahí es necesario. No, a ver, no, pero este es un ejercicio más de cálculo que de justificación. O sea, acá la justificación interesante es por qué no existe Goth. ¿Sí? O sea, ahí sería la justificación fuerte. F compuesta con G, bueno, ¿sí? No nos metemos acá, pero hay veces en donde para que exista, ¿sí?, la composición, yo puedo hacer una restricción del dominio de la primera función para que la imagen me caiga en el dominio de la segunda, y entonces ahí puedo definir la composición que con la función original no podía. ¿Sí? Pero eso lo tienen que haber hecho en introducción al análisis. Primer año. ¿Sí? Acá el objetivo principal de jugar con composición y jugar con inversas y eso, el objetivo era ir hacia la cardinalidad, ¿no? De probar que si, o sea, piensen que a partir de composición de funciones demostramos, ¿sí?, que la equipotencia es una relación de equivalencia, básicamente que es transitiva, ¿no? Sí, lo más Por ejemplo. complicado es cuando no son reales. ¿Por qué? Y porque de ahí te empieza la duda de que qué pasa si me muevo para A un ver, lado, no sí. está el punto. A ver, pero está bien la pregunta de Lucas, y está bien que se mareen cuando aparecen bichos como estos porque no los trabajaron. Ese es el problema. O sea, funciones vectoriales que le doy un número y me devuelve un vector, ¿sí? O por lo menos un par ordenado, no han trabajado más que en el ámbito de espacios vectoriales y puedo definir una transformación lineal, y esto no es una transformación lineal. ¿Y ¿Sí? puede existir una función que vos le des un real y te devuelva un complejo? Y sí, ¿cómo que no? Mirá qué fácil. Te voy a definir f de r en C, f de x igual x por 3 más 2i. Listo. Agarro un número real, hago la distributiva y tengo un número complejo. Esta sería una lineal compleja, entre muchísimas comillas. ¿Y dónde no la puedo, no se puede, sí, no se A puede ver, graficar? sí, esta sí se puede graficar. Esta se puede graficar, ¿por qué? Porque la dimensión del dominio es 1, la dimensión del codominio es 2. Y el Entonces dominio está contenido el en el C. gráfico, ¿cómo va a ser? El gráfico va a ser un X, ¿sí?, f de X. Pero f de X, si yo lo quiero representar, va a ser X real de f de X, punto y coma, imaginaria de f de X. Entonces te lo puedo graficar en R3. ¿Sí? Digamos, son puntos de esta pinta. ¿Sí? Que me está quedando algo... ¿Es como una sábana esto? No, pará, porque estoy pensando en R2, en R en R3. Si no, se puede hacer muchas veces el gráfico así, ¿no? Yo podría decir, acá tengo R, y acá tengo R2, que es el plano complejo, ¿no? Y digo, bueno, para el 5 me devuelve, ¿sí?, 15, 10. ¿Sí? O sea, el 15 más 10i. Y acá me manda este punto, ¿sí? O sea que este punto sería, en R3 sería el 5, 15, 10.
Claro, tendrías dos rectas reales y una imaginaria, digamos. Dos ejes. Un eje real, que es el de la imagen, el del dominio, otro eje real, que es la componente real de la imagen, y un tercero, que es la componente imaginaria. Sí, pero tendría como acá esto me va a dar una curva, ¿no? O sea, me va a dar una curva por acá. Acá ya lo desinstalé porque tiene 1% de batería, porque no me quedaba más espacio. A ver, pensado con la fórmula que dimos, que es x por 3 más 2y, esto es 3x más 2xy, entonces yo me estoy graficando en R3 el punto x, 3x, 2x, ¿no? Si la pienso como que va de R en R3. Claro, sería 1, 3, 2. 2, 6, 4. Claro, me está dando como, o sea, me está dando... A ver, nosotros sabemos graficar esto. Hicimos álgebra, hicimos geometría, ¿no? Esto es x por el 1, 3, 2, que es una recta en R3. Uh-huh. ¿No? Nada más que las dos últimas coordenadas las tengo que pensar como coordenadas, digamos, como parte real y parte imaginaria de mi complejo. ¿Sí? De vuelta. Ya después si tengo una función, por ejemplo, de los complejos, en los complejos no puedo graficarlo, porque estaría 4 dimensiones. Si tengo una función de R en R3 no puedo graficarla. Si tengo una de R3 en R tampoco. ¿Sí? No voy a poder para toda función hacer o sea, dibujar el gráfico. La idea de gráfico siempre existe. O sea, porque yo el gráfico lo defino como un punto de un espacio de dimensión correspondiente. ¿Sí? Pero no siempre voy a poder generar un dibujo, ¿sí?, que yo pueda ver al graficar una función. En cambio, si pienso en el entorno centrado en el origen de radio 1 para distintas métricas, sí puedo hacerme un dibujo. Y mirá cómo di la vuelta y me enganché con el tema que teníamos que quería hablar. ¿No? Teníamos el entorno de centro-origen y radio 1 para 3 distancias. ¿Sí? La distancia euclidia y la que llamé distancia 1 y distancia 2. ¿Sí? Para la distancia euclidia no hay chiste, ¿no? La distancia euclidia, ¿qué era? ¿No? Si yo tengo A1, A2 había llamado los puntos, y B1, B2, la distancia, si este es A y este es B, la distancia entre A y B era A1 menos B1 al cuadrado más A2 menos B2 al cuadrado, todo raíz cuadrada. En donde el entorno hace lo que esperábamos, o lo que estamos acostumbrados. Tengo una circunferencia de radio 1, sin el borde, ¿no? O sea, es el círculo, pero sin el borde. A ver si encuentro acá. No sería la distancia, no es la circunferencia. No, el entorno yo estoy dibujando, ¿eh? Está bien, no estoy dibujando. No estoy buscando los puntos que están a distancia 1 del origen, sino el entorno que tengo un menor. El entorno es que la distancia es menor. O sea, son el entorno de centro origen y radio 1, son todos los X pertenecientes a R2, tal que la distancia del origen a X es menor que 1. Profe, no quiero mandar verdad, pero eso es muy parecido a lo que hacemos en segundo con complejos. Es parecido cuando los graficábamos, o sea, el año pasado. Es que sí, es que en los complejos, para definir la norma de un complejo, usamos la distancia euclidia. En R2. No es parecido, es exactamente lo mismo. Wow. Esto, si yo lo leo como
que son, cada punto representa un número complejo, o sea, la representación en R2 de los números complejos, serían todos los números complejos que tienen norma menor que 1. Menor que 1, sí. Qué bueno. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, digamos, para los complejos siempre el centro es el origen. Yo acá, pensando en distancias y en entorno, yo podría decir, bueno, el entorno del punto 2, 3 de radio 1 para la distancia euclidia, tengo el 1, 2, 1, 2, 3, tiqui, 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 por acá, y me queda acá mi disco, donde este punto es el 2, 3. ¿Sí? Que esto igual en complejos lo podría pensar, serían todos los complejos que están a distancia menor que 1 del 2, 3. ¿Sí? Lo que pasa es que en los complejos, para pensar distancia, tengo que pensar en 2 dimensiones porque es un espacio de dimensión 2. Si lo pienso como R espacio vectorial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la distancia 1? Era la del máximo, ¿no? Sí. O sea, la distancia 1 entre A y B era el máximo, ¿sí?, entre el módulo de A1 menos B1 y el módulo de A2 menos B2. O sea, es la distancia entre las primeras coordenadas y la distancia entre las segundas coordenadas, la más grande. ¿Era el máximo o el mínimo? Ahora me agarró la duda. No, era el máximo, profe. ¿Era el máximo? Te recreo, Lucas. Me lo decís muy seguro, así que... Sí, lo estoy leyendo acá enseguida, así que sí. Confío. Ah, está. Tenés el machete. Sí, yo lo tengo el machete en la otra hoja y estoy buscándolo. Sí, me fui. Bueno, máximo. ¿Pudieron tratar de pensar cómo sería el dibujo de esto? ¿No? ¿Cuál fue la limitación? Que jamás vieron esto. ¿No? Sí, una sí. Básicamente sí, ¿no? A ver, Básicamente sí. el operador máximo lo que hace es, de los números que tengo entre el corchete, agarrar el más grande. ¿Sí? Entonces, a ver, pensemos, yo no tengo A y B, yo quiero el entorno de centro O y radio 1. ¿Quiénes van a ser? Van a ser los X pertenecientes a R2, tales que la distancia de X al 0, vector, o al origen, vamos a ponerle, sigamos el origen, es menor que 1. Ahora, X, le podemos poner un X1, X2, ¿sí o no? Y el O es 0, 0. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Sería el máximo entre el módulo de X1 menos 0, ¿sí?, y el módulo de X2 menos 0. ¿Sí? Ricky, o muteame el micrófono o escribí Ah, más perdón, suavecito en el perdón. teclado. Me está rebotando, taca, 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 taca. ¿Sí? No es hora de hacer política. Se me está incendiando precisamente el partido político en el grupo, que lo estoy viendo acá. Estoy intentando poner acá. Ahí volví. Perfecto. A ver, yo quiero que el máximo entre el módulo de X1 menos 0 y el módulo de X2 menos 0 sea menor que 1. ¿Sí? Ahora, módulo de X1 menos 0 es el módulo de X1, módulo de X2, quiero que el máximo sea menor que 1. Y ahora pensémoslo como condiciones de conjuntos. A ver, si el máximo de estos dos números es menor que 1, ¿puedo afirmar algo de cada uno de estos números? Que son menores que 1. Que cada uno es menor que 1, o sea, para que el máximo entre estos dos sea más chico que 1, entonces
el módulo de x1 es menor que 1 y al mismo tiempo el módulo de x2 es menor que 1. Si cumplo que las dos coordenadas de mi punto en módulo son más chicas que 1, me aseguro que el máximo es esto, entonces pasa esto, entonces estoy en el entorno. Ahora tratemos de pensar geométricamente quiénes son los puntos que tienen la primera coordenada en módulo menor que 1. O sea, si módulo de x1 es menor que 1, ¿qué puedo afirmar de x1? Que está entre menos 1 y 1. Que está entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea, si yo me voy a mi sistema de... Vamos a hacerlo del otro lado. ¿Sí? Y si módulo de x2 es menor que 1, si aprovechamos la hoja, lo mismo. Menos 1 es menor que x2, menor que 1. Entonces, me voy a mi plano cartesiano. ¿Sí? Acá x, y, sobre este tengo mis x1, o sea, mi punto era x1, x2. ¿Qué dije? Que x1 tiene que estar entre menos 1 y 1. Acá puede vivir x1. x2, ¿dónde tiene que estar? Lo mismo, entre menos 1 y 1. O sea que x2 puede estar entre menos 1 y 1. Puede estar acá. O sea, cualquier punto que tenga la coordenada x sobre, dentro de este intervalo y la coordenada y sobre este intervalo me sirve. Entonces, voy a agarrar mi regla, voy a agarrar otro color porque tengo colores y me voy a hacer franjas. ¿Sí? Para que la coordenada x esté entre menos 1 y 1, cualquier punto que esté sobre esta franja me sirve. Para que la coordenada y esté entre menos 1 y 1, cualquier punto que esté sobre esta franja, así vamos a hacer, sobre esta franja sirve. Pero yo qué quiero que pase, ¿sí? O sea, los verdes son los que menos, es el conjunto A de los X pertenecientes a R2, tales que menos 1 es menor que X1 menor que 1. La franja rosa es el conjunto B de los X pertenecientes a R2, tales que menos 1 es menor que X2 menor que 1. ¿Sí? ¿Yo qué quiero? Yo quiero que los X pertenecientes a R2, tales que, ¿sí?, X pertenezca a A y al mismo tiempo X pertenezca a B. Porque yo quiero que el módulo de X1 sea menor que 1 y al mismo tiempo el módulo de X2 sea menor que 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A intersección B. Y A intersección B es donde están los dos colores. O sea que me queda así. Esta región de acá, pintada de azul, es el entorno de centro O y radio 1 para la distancia 1. Para distancia 1. O sea, para la distancia euclídea, el entorno de radio 1, centrado en el origen, es un círculo sin su borde. Para la distancia que llamé 1, es un cuadrado, ¿sí?, centrado en el origen. Cuidado que el lado del cuadrado no es 1. ¿Cuánto es el lado del cuadrado? 2. Es 2. ¿Sí? Sí. Y para la distancia 2... Una consulta, profe. Cuando dice el máximo, ¿a qué se refiere? Al máximo de los dos. Porque ahí es como que no... a lo que vos pensás cuando te digo el máximo.
A ver, Claro. si tengo un alfajor que sale 8 pesos, otro que sale 10 y otro que sale 15, ¿cuál tiene el precio máximo? Que sale 15. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por, El que sale por 15. qué? ¿Qué? No, no sé si dijo 15 o 10. Dijo 15 y 10. No, dije 8, 10 y 15. Me dijiste que el de valor máximo es el de 15. Yo te Claro. pregunto, ¿Por qué? ¿por qué decís que es el de 15? Porque es más caro. Porque es más caro o porque es el número más grande, Mayor. Claro, porque es el número ¿sí? más. El número mayor, ¿sí? Mm. Justamente eso es el máximo. Claro. Y El máximo esa. es lo mismo que en toda la matemática. O sea, cuando vos decís que un punto es máximo, es el que tiene la imagen más grande. El Claro, máximo es el más grande. claro. ¿Sí? Y en ese gráfico, ¿cómo se podría ver ¿Qué cosa? lo que la distancia máxima Pero menor de que vuelta, yo 1? no estoy hablando de distancia máxima. Mi distancia se define a partir del máximo. Claro. Ah, listo. ¿Sí? Ahora sí. O sea, Sí, si sí, yo sí. agarro 2 puntos, miro la distancia entre sus coordenadas X, la distancia Mm. entre sus coordenadas Y me quedo con lo más grande. A ver, mira, pensémoslo geométricamente. Aprovecho que tengo la regla. Esto va a estar bueno. ¿Sí? Imaginemos que tengo un punto A. Perdón que estoy usando A y B sistemáticamente y ¿sí? A1, A2. Este es B1 y B2. ¿Sí? La distancia euclidia es la longitud de este palito. O sea, la longitud de este palito, re matemático palito, de este palito es la distancia euclídea. ¿Sí? Ahora, ¿qué es módulo de A1 menos B1? ¿Sí? A1 menos B1 es esto. ¿Sí? O sea, el módulo de A1 menos B1 es la longitud de este palito, de este de acá. Y el módulo de A2 menos B2 es la longitud de este palito. ¿Sí? Sí. Claro, pues es re loco. No, no Tomo lo puedo ver. módulo, Ahí. Sí. está bien, pero tomo módulo, ¿sí? Porque me podría quedar negativo esto, depende del orden, ¿sí? Ahora estoy pensando, esto es la distancia entre números reales, por eso tomo módulo, Sí. ¿sí? Justamente, la longitud de este palito de acá es la distancia euclídea, ¿sí? La distancia 1, ¿sí? Es el palito más largo entre el verde y el rosa. O sea, defino como distancia cuál de estos dos es más largo. ¿Sí? Digo, es como si me paro acá y me dicen, tenés que llegar acá. Y yo depende de cuánto tengo que hacer para llegar acá. Y depende, ¿sí? Si tenés que ir mucho para allá, te digo, y como 10 cuadras para abajo. Ahora, si vos tenés que hacer 1 cuadra para abajo y 10 para allá, ¿sí? Te digo, 10 cuadras para el lado de Panamericana. ¿Sí? Viste que a veces cuando indican calles, o sea, se indica una sola dirección que es la más larga. ¿Sí? Claro.
Bueno, justamente así opera esta distancia que yo llamé 1. ¿Sí? Las tres distancias que yo definí el miércoles tienen que ver con el triángulo rectángulo. La Euclides es la habitual, esta. La distancia 1 te agarra de estos dos el más largo. El que sea más largo de estos dos. ¿Sí? La distancia 2, ¿cómo la definimos entre A y B? Como el módulo de A1 menos B1 más el módulo de A2 menos B2. ¿Sí? La distancia 2 es la distancia en un mapa. ¿Sí? Caminás tantas cuadras para allá y tantas cuadras para allá. ¿Sí? Claro. Yo si quiero llegar desde mi casa hasta la panadería, sí, la distancia es esta, pero yo no puedo volar por arriba de las casas. Entonces tengo que caminar 2 cuadras para allá y 1 para allá. ¿A qué distancia está la panadería? A 3 cuadras. No hago la hipotenusa. Claro. ¿Sí? O sea, la distancia 2 sería como una distancia en un cuadriculado. Me veo cuánto me tengo que desplazar en una dirección y cuánto me tengo que desplazar en la otra. Y los sumo. ¿Sí? La distancia que llamé 1 es una distancia acotada, en el sentido de que me da poca información. Me dice, o sea, me dice ni siquiera me dice cuál es la dirección, ¿no? Me dice que la dirección más larga mide tanto. Y la distancia euclídea es como si yo pudiera volar. ¿Sí? Ahora sí. Sabes que yo agarré esto, pero para cualquier lado, ¿no? Genial. A ver, Pero quería que flashearan un poco, o sea, digamos, les di definiciones así, palo cachetazo el miércoles y nos fuimos corriendo. Claro. ¿Sí? Digo, Yo a mí cuando lo que vi me... el video, sí, fue como fumarse un charuto, profe. No fumo charuto, pero fue algo así. No, fue como, a ver, fue como una invitación a que la mente vuele, ¿sí? No Sí, hace sí, sí. falta drogas para eso, No, no, ¿sí? no. No es necesario, No. Claro que ¿sí? sí. Pero no, ¿Qué? eh, ayuda. se nos está metiendo gente, hay interferencia, no Ahí escucho, está, no desubicado escucho, en el grupo. no escucho. Pero, es el vecino que está ahí en la ventana. Claro, bien, yo después subo estos videos a YouTube. Ay, Dios. Pero digo, fíjense cómo, a ver, para esta distancia, ¿sí? El cuadrado este es una circunferencia. O sea, si yo cambio la noción de distancia, los objetos geométricos definidos del mismo modo cambian de forma, ¿no? A ver, ¿qué es una circunferencia? ¿Qué es una circunferencia? El lugar geométrico de los puntos del plano que equiditan de un punto llamado centro. ¿Sí? Puntos que equidistan de otro punto llamado centro. ¿Sí? Entonces, imaginemos que quiero la circunferencia, ¿no? Equidistan y a la distancia la llamo radio, ¿no? Ujú. Quiero la circunferencia, según esta definición, la circunferencia de radio 1 y centro 0, 0. Ahora, equidistar es igual distancia. Y acá es donde entra lo del miércoles. ¿De qué distancia estamos hablando, Willis? ¿Sí? Supongamos que lo hacemos con la distancia 1. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Quiénes van a ser mis puntos? ¿Sí? La circunferencia de centro O y radio 1, ¿sí? A esto le estoy llamando esto, son
todos los X pertenecientes a R2, tal que la distancia de O, ¿sí?, a X es igual a 1. De vuelta, X lo voy a llamar a X1, X2. ¿Sí? Y O es el 0, 0. Entonces, ¿sí?, que la distancia de O a X, la distancia 1 de O a X sea 1, quiere decir que el máximo entre módulo de X1 menos 0, módulo de X2 menos 0, es igual a 1. O sea que el máximo entre módulo de X1, módulo de X2, tiene que ser igual a 1. Y acá volvemos a jugar con la práctica 0. A ver, ¿qué puedo decir con de estos números si el máximo es 1? Y que uno de los dos es 1. ¿Sí? O el primero es 1, o, acá no es un y, es un o, el módulo de X2 es igual a 1. Entonces, voy a pensar esto como conjuntos, el conjunto de puntos que le pasa a esto y el conjunto que pasa a esto, y como tengo uno, voy a hacer una unión. ¿Sí? Entonces, hoja 5. ¿Sí? Quiero los X pertenecientes a R2 tales que el módulo de X1 sea 1. ¿Qué tiene que pasar? O X1 es 1 o X1 es menos 1. Es menos 1. ¿Y X2 qué le pasa? Es libre, como el sol cuando amanece. ¿Sí? O sea que me queda X1 es 1. X1 era la primera coordenada. X1 es 1. Tengo todos por acá. ¿Sí? Y X1 es menos 1. Son todos por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Bien. Y por el otro lado, estoy pensando porque nada, mientras vamos resolviendo yo voy pensando. Sí. Por el otro lado teníamos los X pertenecientes a R2 tal que el módulo de X2 sea igual a 1. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? Entonces, que X2 es 1 o X2 es menos 1. O sea, si me voy a mi gráfico, 1 así, menos 1 así. Pero hay algo que no dijimos acá. ¿Sí? A ver, si X1, si el módulo de X1 es 1, la distancia no necesariamente es 1. ¿Qué tiene que pasar aparte de esto? Ahí es donde me estaba trabando yo. Digo, para que el máximo entre módulo de X1 y módulo de X2 sea 1. Veníamos bien lo que dijimos. Módulo de X1 tiene que ser 1. Pero ¿y si el módulo de X2 es 8? ¿Quién es el máximo? Claro. Es como que hay que Pero 8, acotar. pero bueno, ella está diciendo que es 1. No, pero no. Si el módulo... A ver, yo acá el tema acá es que es el máximo. El máximo puede ser este o este. Si el máximo es este, ¿sí? Para que el máximo sea 1,
este tiene que ser 1. Pero aparte tiene que ser el máximo. O sea que tiene que pasar esto y módulo de x2 menor que 1. Claro. Porque si este fuera más grande que 1, este no sería el máximo. ¿No? Bueno, Sebastián. Y por el otro lado, chao Sebastián, ¿sí? Y por el otro lado, módulo de x2 igual a 1 y módulo de x1 menor que 1. O sea, para que este sea el máximo, primero tiene que ser el más grande y después ser 1 para que el máximo sea 1. O sea que estos dibujos no están del todo bien. Pues yo tengo módulo de x1 igual a 1, me deja libertad de que x1 puede ser 1 o x1 puede ser menos 1. Pero módulo de x2 menor que 1 me acota al x2 entre menos 1 y 1. O sea que para esto yo tengo este dibujo. Supongamos que acá está el menos 1. Acá está pero con la base y la tapa punteada. Son los dos costados. No, justamente acá es el igual. Así que vamos a ver. Acá tengo 1. Acá tengo el 1. Y acá tengo el menos 1. O sea, x1 puede valer 1. Tengo infinitos puntos. Pero si x2 está acostado entre menos 1 y 1, en realidad tengo esto así. Esto es punteado ahora. Pic, 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 pic. ¿Sí? Es más, y voy corrigiendo sobre el camino, para que el máximo sea 1, el módulo de x2 tiene que ser menor o igual que 1. Porque si el módulo de x2 es igual a 1, el máximo sigue siendo 1. O sea que acá en realidad hay un menor o igual, menor o igual, menor o igual. O sea que acá es un punto relleno y esto es un punto relleno. Y lo mismo con el 1. Me quedó torcidísima la escala. Imagínense que estos son equidistantes, ¿no? ¿Qué hice acá? 3 centímetros y acá hice 2. Acá sería. Quedó feísimo el dibujo. Ahí está haciendo 4, profe. Uy, bueno. Ah, qué quisquilloso. Qué quisquilloso. No, pero usted lo quería hacer igual. Voy a profe, por medir, eso. voy a medir con regla, vas a ver No, tu pero usted dibujo. lo estaba queriendo hacer Ya igual. ya me voy a divertir. ¿Sí? Comprate Dieguito, una de estas, mirá. Estas son geniales. No, las peores son las que, no sé quién inventó esa regla que se dobla. ¿Vieron las que son flexibles? No hay nada más Sí, inútil. Buena. No hay nada más inútil que eso. No, La regla tiene que ser rígida. x1 igual a 1, x1 igual a, o x1 igual a menos 1, y en cada una de estas cosas tengo que módulo de x2 es menor o igual que 1. O sea que tengo que x1 es igual a 1 y menos 1 menor o igual que x2 menor o igual que 1, o x1 igual a menos 1 y menos 1 menor o igual que x2 menor o igual que 1. Entonces, ahora me hago el gráfico como corresponde. Acá tengo el 10. Si voy hasta el 7, tengo 3. Si voy hasta el 13, tengo 3. Acá tengo el 10. Voy al 7 y voy al 3. Muy bien. Entonces, esta me la voy a graficar así punteadita. No, llenan también ahora. ¿Eh? ¿Por qué punteada? No. Si puede ser llenar. No, porque yo tengo x1 es 1 y x2 es libre entre menos 1 y 1. O sea, por ahora tengo esta línea de acá a acá y esta línea de acá a acá. Tengo estos dos pedazos con x1 igual a 1. ¿No? Yo tengo dos opciones. Que x1 es igual a 1 y el módulo de x2 es menor o igual que 1, o al revés, módulo de x2 es igual a 1 y
módulo de x1 es menor o igual que 1. O sea, por el otro lado, si yo grafico 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? La otra condición, o sea, este es esta. Y por este lado tengo módulo de x2 igual a 1, así que x2 es 1 o x2 es igual a menos 1 y módulo de x1 menor o igual que 1. O sea, me surge que x2 es igual a 1 y menos 1 menor o igual que x1 menor o igual que 1, o x2 igual a menos 1 y menos 1 menor o igual que x1 menor o igual que 1. O sea, ahora tengo libertad en el movimiento horizontal, ¿sí? En la vertical, digamos, estoy fijo, o en 1 o en menos 1. O sea que acá tengo tiki, 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 tiki. Así me puedo mover entre estas dos líneas, pero solamente así. Este segmento y este segmento. O sea, tengo para esta primera parte de la condición esto, para esta la segunda parte. Pero ¿qué conectaba las dos condiciones? Este es gráfico 1 y este es gráfico 2. Es la unión. Gráfico 1, gráfico 2. Es la unión. Entonces, la unión que me va a quedar, ¿sí? G1, unión, G2. G2 que perdió en el Mundial, pero no importa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nadie entendió el chiste. No tengo idea, pero no tengo ni la menor idea de lo que estás hablando, o sea, no puedo ni apuntar en una... Está bien, está No, perfecto. yo no entendí, sinceramente. Está bien, Yo no, tampoco, G2 es, grupo 2. G2 es un equipo de League of Legends. Ahora se está jugando el Mundial de League of Legends, que es un jueguito. Ah, Nada, es un equipo no juego al español. LOL. Está bien. Bueno, se está jugando el Mundial de LOL y el equipo español perdió. Al parecer le dio una paliza a un equipo coreano o algo por el estilo. Cosas que uno se entera por tener hijos adolescentes. Claro. Igual jugar Sí. contra coreanos significa peligro. Claro. En cualquier juego online. Ves letra japonesa, fuiste ya. Date por muerto. Ah, le juego al truco y le gano. Bien, y ahí tenemos. Listo. O sea, el borde, ¿sí?, del cuadrado, esta es la circunferencia de radio 1 centrada en el origen para la distancia que llamé 1. Que si se fijan tiene sentido, ¿no? Es justamente el borde del círculo. Este era el círculo de diámetro 1 para esta distancia, ¿no? El entorno de centro O y radio 1 sería como el círculo. En alguna bibliografía le llaman disco. Y mirá, si después de que me dijiste que los polinomios eran vectores, que me digas que la circunferencia es un cuadrado, está todo bien. Todo depende de la definición, exactamente. Es que sí. Es muy fuerte el tema de cómo defino las cosas en matemática. ¿Sí? Digamos, no hay absolutos, ¿no? Digamos, con esto de distancia, acá yo estoy pensando formas de medir la distancia, pero digo, esta distancia es medio rara, pero la distancia 2 tiene todo el sentido, ¿no? Digo, ¿cuál es la distancia entre este punto y este punto en un mapa? ¿Y cuánto tengo que caminar por la calle horizontal y cuánto por la vertical? Uh-huh.
¿sí? Esta noción de distancia la usamos habitualmente, ¿sí? Y nada. ¿Ahora se entendió un poco la idea? Pregunto, Sí. ¿se animan a probar con la distancia 2, tratar de dibujarla ahora que yo hice con la distancia 1? Si les doy 10 minutos y intentan. Sí. Las dos. Pongo pausa, grabemos. ¿Sí? Para la distancia 2, ¿qué sería? Serían todos los x pertenecientes a R2, tal que la distancia de x, la distancia 2 de x al punto O, tiene que ser más chica que 1. ¿Sí? Ahora, si x es x1, x2 y O es el 0, 0, esto se traduce ¿a qué? A que el módulo de x1 menos 0 más el módulo de x2 menos 0 tiene que ser menor que 1. O sea, tengo que buscarme los puntos del plano que hacen cierta esta desigualdad. ¿Sí? Y esa es, digamos, la figura que me generan esos puntos va a ser mi entorno. Que en este caso, geométricamente, sería la circunferencia el círculo de centro O y radio 1 sin el borde. Por ahí les ayuda, si les ayuda lo pueden hacer, ¿sí? Pensar en el borde, cuando es igual a 1, y me quedo con lo de adentro. ¿Sí? Por ahí les ayuda más al punto X, en vez de llamarlo X1, X2, llamarlo XY. Por ahí les es más amigable a las cuentas clásicas. Entonces, lo piensan 10 minutos y en 10 minutos volvemos y me cuentan qué es lo que pensaron. ¿Sí? Vamos a ver lo que estuvieron pensando. ¿Lo hicieron con X1, X2 o con XY? XY. Con XY. Bien, entonces, 7. Quiero que módulo de X más módulo de Y sea menor que 1. ¿Lo pensaron con el menor o con el igual para ver el borde? Con el igual para ver el borde. Primero con el Bien, igual. sí. Uso el igual para ver el borde. ¿Sí? O sea, quiero módulo de X más módulo de Y es igual a 1. ¿Sí? Y ahora es jugar con módulos. Cuéntenme qué hicieron. Pasar el X, restando para el otro lado. Bien. Módulo de Hacemos Y el es módulo. igual a 1 menos módulo de X. Y ahora, eso es igual a módulo de Y igual a 1 más X, si X es mayor que 0, mayor o igual que 0. Bien, pará. Si X es mayor o igual que 0, me queda módulo de Y es igual a 1 menos X. Y si X, la otra posibilidad, es menor que 0. Si X es menor que 0, te queda módulo de Y igual a 1 más X. Claro, igual a 1 más 1 más X. Bien. Y ahí sale de cada una 2 posibilidades más. Bien. Tengo, si Y es mayor o igual que 0, me queda Y es igual a 1 menos X. Y si Y es menor que 0, menos Y es igual a 1 menos X, o lo que es lo mismo, Y es igual a X menos 1. O sea, tengo esta posibilidad. Por el otro lado, si Y es mayor o igual que 0, me queda Y es igual a 1 más X, y si Y es menor que 0, me queda menos Y es igual a 1 más X, o lo mismo, ¿sí? Igual a menos X menos 1. ¿Sí? Acá están las 4 rectas que estaban hablando ustedes en el momento en que no estábamos grabando. Entonces, a ver. Tengo 4 rectas. Recta 1, ¿sí? Es Y igual menos X más 1. Pero, ¿cuándo uso esta recta?
cuando y es mayor o igual que 0 y x mayor o igual que 0. O sea, con x mayor o igual que 0, e y, vamos a ponerle el y mayor o igual que 0. Recta 2 es igual x menos 1. Pero ¿cuál es la condición esta? Y menor que 0 y x mayor o igual que 0. O sea, x mayor o igual que 0 e y menor que 0. Recta 3, y es igual a x más 1. ¿Cuáles son las condiciones? Y mayor o igual que 0 y x menor que 0. X menor que 0 y... ¿qué dije? Y mayor o igual que 0. Y la recta 4 es y igual menos x menos 1, menos x menos 1, con x menor que 0 e y menor que 0. Entonces, haciendo alarde de mis útiles escolares, voy a usar un lápiz. ¿Sí? Y voy a trabajar el gráfico como si fuera, ¿sí?, una función por tramos. ¿Cómo hacemos la función por tramo? Grafico, ¿sí?, y después considero la condición. ¿Sí? Por eso voy a graficar con lápiz. A ver, tomemos que 1, 2, 3 es 1. 1, 2, 3 es 1. 1, 2, 3 es 1. 1, 2, 3. Acá. Menos 1, 1 y 1. Primero, y igual a menos x más 1. Corta al eje y en 1. ¿Y al eje x en dónde? En 1 positivo. En 1 positivo. En 1 positivo. O sea que es esta recta. Ahora, esta recta, ¿cuándo me interesa? Cuando x es mayor o igual que 0, o sea, de acá para allá, y cuando y es mayor o igual que 0, o sea, de acá para allá. ¿Sí? O sea, de esta recta, la parte que me interesa es la parte que me cae en esta región, que son todos los puntos que cumplen que x es mayor o igual que 0 e y es mayor que 0, mayor o igual que 0. O sea que me queda este tramito. Cerradito acá, cerradito acá. ¿Sí? El resto lo borro. Agarro la goma de borrar y borro para no confundirme. Genial. Ahora, x menos 1. X menos 1 tengo ordenada al origen menos 1 y también corta el eje x en 1. 1 menos 1 me da 0. Claro. O sea, me da esta recta de acá. ¿Sí? ¿Cuándo me interesa? Cuando x es mayor o igual que 0, o sea, de acá hacia la derecha, pero y es menor que 0, o sea, de acá para abajo. O sea que me interesa en esta región de acá. O sea, el tramo de la recta que está en esta segunda región, que sería el cuarto cuadrante. O sea, me queda esta de acá. El resto lo borro. La que sigue, x más 1. Corta en 1 al eje x, corta en menos 1 al eje y. Pingui pingui. ¿Cuándo me interesa? Cuando x es menor que 0 y cuando y es mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea que me queda este tramito de acá. Y la última, menos x menos 1. Profe, una consulta, teniendo en cuenta lo de Sí. x mayor que 0 y menor que 0, ¿entra todo lo de adentro, digamos, de lo que queda formado del triángulo con L? ¿O solo la No. línea? No. Acá estamos haciendo, o sea, estamos haciendo el igual. O sea, son los puntos que cumplen con esta igualdad, así que están está bien. sobre la línea, pero cumplen con estas dos condiciones. Por eso de toda la línea me quedo solamente la que está en el cuadrante correspondiente.
¿Sí? O sea, acá me trazo la línea. De estos puntos que me dibujé, ¿cuáles cumplen que están en el tercer cuadrante? Y los que están acá, estos de acá. Todo el resto de la línea, ¿sí? Lo borro. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Y este es el borde de mi región. O sea que esto sería la circunferencia centrada en el origen, ¿sí? De radio 1 para la distancia 2. ¿Sí? ¿Qué sería 8? El entorno de centro O y radio 1, lo de adentro. O sea, sería 1, 2, 1, 2. 2, 2. No considero el borde. Y siempre los entornos no tienen el borde. Tiki. Sería, acá sí sería el relleno. Si este es el 1, este es el dibujo del entorno. Y también le podemos poner con este mismo, hacer un entorno reducido, es todo lo mismo, pero le falta el punto de adentro. Sí, lo que la definición dice, llama entorno reducido es el entorno menos el centro. Sí. Aplica a todo esto también. Sí, 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 sí. Sí, 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 entorno, a ver, entorno tilde, ¿sí? De A delta es el entorno de centro A y radio delta menos el A. ¿Sí? Justamente esto lo vamos a usar, ya no creo, hoy no, pues son 7:45 según mi reloj. Lo vamos a usar la próxima clase para definir punto aislado. ¿Sí? O sea, vamos a clasificar los puntos, o sea, no voy a meterme con puntos aislados, sino con puntos interiores nomás, ¿sí? Para definir formalmente qué es un abierto. ¿Sí? O sea, ¿por qué al intervalo abierto le decimos abierto? Porque es un conjunto que bajo la definición de abierto, ¿sí? O sea, que cumple con la definición de abierto. Por eso el intervalo paréntesis 5, punto y coma, 8, paréntesis, ¿sí? Le decimos intervalo abierto. ¿Sí? Pero, nada, me gusta mucho este ejercicio de pensar que si yo cambio la noción de distancia, los objetos son los mismos, o sea, es el mismo objeto geométrico en cuanto a la definición, pero cambia la forma. ¿Sí? O sea, cambiar la noción de distancia como que me cambia la forma del espacio. ¿Sí? Me deforma el espacio. Que es un poco lo que hacemos en cálculo cuando hacemos una sustitución. ¿Vieron que cambia el diferencial? ¿Por qué? Porque al hacer una sustitución como que estamos deformando el espacio y, digamos, la relación entre diferenciales me permite pensar cómo compensar esa deformación. Profe, una consulta. Yo vi que no lo pude entender muy bien cuando explicaba la definición formal de límite, usaba el punto de acumulación. Lo vamos a definir la próxima clase. Ese también, ¿no? Se va a ver. Buenísimo. Sí, 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 sí. Pues ese no lo Sí, sí, un punto de acumulación es un punto que si vos cualquier entorno centrado en ese punto, ¿sí? Contiene un punto del conjunto. Claro. O sea que siempre que vos hagas un entorno alrededor del punto, ¿sí? Siempre te encontrás algo del conjunto. Por eso se llama punto de acumulación del conjunto. Acumula puntos del conjunto. Lo que pasa es que el punto de acumulación no necesariamente
¿sí? Es un elemento del conjunto. Por ejemplo, el límite de una sucesión es un punto de acumulación, pero no siempre es un elemento de la sucesión. ¿Sí? Justamente el miércoles, o sea, el miércoles vamos a hablar de eso. Vamos a ver ejemplos, es más, de sucesiones, y vamos a ver que el límite es un punto de acumulación. Claro, porque vos te tenés que asegurar, que siendo punto de acumulación, te asegurás que no importa el delta que tomes, siempre va a haber un punto ahí adentro. Claro, Claro. es En ese radio. Claro. Claro, para cualquier radio me encuentro un elemento del conjunto adentro. Y es más, si me encuentro uno, me encuentro infinitos, si es un punto de acumulación. ¿Sí? Pero primero vamos a pensar esta cuestión de entornos para definir conjunto abierto. Sí. ¿Sí? Y con eso es con lo que terminamos hoy. Vamos a llamar, ¿sí? Dado a un conjunto, diremos que es abierto si todo punto de A es un punto interior. Y estos son los viejos trucos. ¿Qué es lo que me está faltando para entender esta definición? ¿Qué es lo que me está faltando para definir? Para entender la definición. Digo, un conjunto es abierto si todo punto del conjunto es un punto interior. Y saber lo que es conjunto, ¿no? No, conjunto, sabemos lo que es un conjunto. Un punto interior. Claro, no, pero para entenderlo. Punto interior no definí. Punto interior. Ah. ¿Qué significa ser punto interior? ¿Sí? Dado A perteneciente a A, ¿sí? A se llama punto interior si existe un delta, o sea, existe un cierto radio tal que el entorno de centro A y radio delta está contenido en el conjunto. Básicamente lo que dice es que si un punto para ser interior, acá es formalizar muchas nociones intuitivas, ¿no? A ver, imaginemos que yo tengo... Si está en el borde... Claro. A ver, imaginemos que yo tengo... El entorno me quedan afuera. Zapato, No está incluido. Imaginemos que tengo así la dignidad, parece. ¿Sí? Digo, este es mi conjunto A. ¿Sí? Sí, no tiene bordecito. ¿Sí? Digo, yo mirando esto puedo decir, estos son los puntos de adentro, estos son los puntos del borde, y estos son los puntos de afuera. ¿Sí? Claro. Justamente eso es lo que vamos a llamar interior de A. El borde sería la frontera de A. Y afuera sería el exterior de A. Entonces, lo que vamos a definir, hoy nos quedamos con punto interior. La clase que viene vamos a definir punto frontera y punto exterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Para hacer un punto interior, A, tengo que encontrarme algún cierto delta, con que encuentre uno me alcanza, tal que si yo me tomo el disco centrado, ¿sí?, en ese A, ¿sí?, con ese radio, está totalmente metido en el A. Que es como decía Ricky, si yo agarro un punto del borde y me trazo un disco, ¿sí?, hay parte que me queda afuera. Si estoy en el borde, me salgo del conjunto. En cambio, si estoy adentro, puedo hacerme un intervalito. ¿Sí? O sea, podríamos decir, juntando las dos definiciones, que un conjunto A
es abierto si para todo A perteneciente a A existe un delta tal que el entorno de centro A y radio delta está completamente contenido en A. ¿Sí? Entonces, ya que lo usé como ejemplo, a ver, demostrar que el intervalo 5, 8 es un conjunto abierto. ¿Sí? Para la distancia, distancia usual en R. O sea, la distancia usual es distancia de AB, es módulo de A menos B. Entonces, ¿qué tendría que probar? ¿Sí? Ahora estoy jugando en una sola dimensión. Por acá tengo el 5 y por acá tengo el 8. Tengo que probar que si yo agarro un punto acá mi punto va a ser un número, me puedo encontrar un radio delta, ¿sí? Tal que la bola centrada, el entorno centrado en A y radio delta está completamente contenido en el conjunto. ¿Sí? Pero yo lo tengo que demostrar que para cualquier número que yo agarre acá, no me sirve decir, agarro el 6 y le pongo radio un medio, me alcanza. Claro. Tengo Sería que probarlo para todo. Un delta más A y un ¿Cómo? delta menos A. Pero yo quiero que el delta más A y el delta menos A me quede completamente metido en el 5-8. Claro, dentro de su rango. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que pensarlo de manera general. Primero, pasemos formalmente quién es el conjunto, porque después, ¿cómo pruebo que está contenido en A? ¿Sí? El 5, 8 son todos los X pertenecientes a los reales, tales que X es mayor que 5 y al mismo tiempo X es menor que 8. Definición formal de intervalo. ¿Sí? Entonces, ahora me agarro un A perteneciente al 5, 8. Cualquiera. ¿Sí? Entre paréntesis, como A pertenece al 5, 8, A es mayor que 5 y A es menor que 8. Entonces me vuelvo a mi dibujo. Acá tengo el 5, acá tengo el 8, acá en un lado tengo el A. Yo tengo que decir quién es el delta. ¿Cómo puedo hacer? No sé dónde está. El problema es que yo A me lo dibujé acá, pero A por ahí está muy pegado al 8, o por ahí está muy pegado al 5, o por ahí justo está en el medio. El A puede ser cualquiera de acá adentro. Claudio está metiendo el dedo en la pantalla y no sé si quiere abrir el micrófono. Ahí sí. Sí, estoy pensando. Podemos elegir un entorno de centro A y radio delta. Que ese delta tiene que estar dentro de ese intervalo. A ver, cuidado, que el delta tiene que estar adentro del intervalo. Mirá, voy a hacer lo que vos decís. Si el delta está dentro del intervalo, es un número entre 5 y 8. Por ejemplo, el 7. ¿Sí? Si yo me paro acá y hago radio 7, por ahí me voy. Ah, tienes razón. El delta no tiene que estar acá adentro. El A está acá adentro. El delta tiene que ser tal que yo, si me voy para la derecha y me voy para la izquierda delta, no me salgo del conjunto. Acá tengo una sola dimensión. ¿Delta no tendría que ser menor que el módulo de 5 menos 8?
delta menor que el módulo, menor que 3. Sí. Pero el 2 es menor que 3. Menor o igual. ¿Sí? Y si yo agarro el 7,9, está dentro de este intervalo. Si yo me paro en el 7,9 y agarro radio 2, me fui. Ujú. Sí. ¿Sí? A ver, acá la clave ¿cuál es? El A es movible, Claro. ¿sí? El delta depende del A, porque no voy a agarrar el mismo delta si estoy pegado cerca del 8 que si estoy pegado cerca del 5. O si estoy en el medio. Si estoy en el medio tengo mucha más ¿Que libertad. tenemos que usar la definición del límite? No. No, Tiene acá que no hay no. límite. No. No, acá no hay límite. Porque haya un delta, cuidado, porque haya un delta no quiere decir que sea un límite. Pero Que la ¿podríamos definición usar del parte límite de use esa definición delta, o no? ¿eh? Pero ¿el podemos límite de utilizar- qué, Rosana? no, ¿El digo, límite de qué? entre el entorno, entre 5 y 8 estaba pensando. Que no Sí, supere 5 y pero- 8 a eso. Pero digo, el límite es una... es algo que yo le aplico a funciones. Y acá no tengo ninguna función. Sí, tengo un entorno. Tengo que buscar un delta, tal que Ujú. A más delta sea menor que 8 y A menos delta sea mayor que 5. Claro. El módulo, la distancia. Sí, coincido, ¿sí? O sea, La delta tiene que distancia. ser tal que, ¿sí? A más delta sea menor que 8 y que A menos delta sea mayor que 5. Coincido. Coincido. Y entonces, 5 menos A. Y no puedo hacer un tipo sistemita. A ver quién es. no sé. No sé, yo lo tengo la demostración por un lado. La tengo en mi cabeza por un lado, ¿sí? Por este lado no sé si la pensé. A ver, de acá, estas dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. Y Claro. A menos delta mayor que 5. ¿Ok? Delta, Delta tiene que Esperen ser menor. delta es menor. Esperen. Delta menor que 8 menos A y delta menor que... Si no me va a pasar como hace 2 semanas que me quedé sin batería. ¿Delta menor que qué? Delta menor Estoy que 8 pensando. menos A Delta menor que 8 menos A. y delta menor que... Y delta mayor. No, lo está pasando No, para allá. menor, porque después lo pasás, te queda... Menor A menos que A menos 5. A menos 5. Que A menos 5. Ah. ¿No? Paso el 5 restando y el delta sumando. Mm. Bien. A ver, ¿y 8 menos A? ¿Tiene algún tipo de interpretación? Y ahí, y ahí lo llevé a mi cancha. ¿Qué es 8 menos A en este problema? La distancia entre 8 y A. De 8 ya. Esta es la distancia de 8 al A, ¿no? O sea, es esta distancia. Distancia de 8 al A. Perfecto. ¿Y A menos 5? Lo mismo, es la distancia de... No. Sí, es la distancia de A hasta 5. De A hasta 5. 5. Es la distancia de 5 al A, Hola. ¿no? Pero es que esta es- distancia de acá. Sí. No hay que tomar la, Tiene que ser- Tienen que cumplir menor. las dos igual. La menor, a ver, lo que está diciendo Claudio es, si yo tomo delta igual al mínimo entre la distancia del 8 al A y la distancia del 5 al A. Si tomo el más chico de los dos,
No, el máximo. Claro, no, el máximo Claro. ya no. Claro, sí, estoy pensando bien. El más chico quiero, porque quiero, a ver, yo Claro, quiero no. que delta sea más chico que esta distancia y más chico que esta distancia. Claro que no pasa. ¿Sí? Entonces, si yo digo que delta sea menor, vamos a poner así, menor que el mínimo entre estos dos, ¿sí? A ver, el mínimo de estos dos, si este es A grande y este es B, si el mínimo es A, me queda A menor que B. Si delta es más chico que el mínimo, entonces me queda que delta es menor que A y delta es menor que B. Me cumpliría. ¿Sí? Claro, Si el por más chico es transitividad delta es este, menor que B. si el más chico es B, quiere decir que B es menor que A. Si delta es más chico que el mínimo, delta es menor que B y delta es menor que A. No. ¿Sí? Y entonces acá ya tengo mi forma de definir el delta. ¿Sí? Acá llegué quién es mi delta. Ahora tengo que probar que si yo elijo delta de este modo, se cumple lo que yo quiero. Y en ese sentido, es parecido a las demostraciones que hacemos de límite, Rosana. Ah, ¿Sí? En realidad, ¿Y ¿sí? esto qué sería? La raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos a al cuadrado. No, Más al acá cuadrado. estoy en R. Acá estoy en R, la distancia es el módulo de A menos B. Ah, es verdad. Estoy en R, ¿sí? Ahora después ustedes van a jugar en R2 como tarea. Obvio, obvio. Sí. Entonces, yo estoy diciendo entonces que tengo 5, tengo 8, tengo A, y digo, delta es menor que el mínimo entre la distancia de 8 a 5 y la distancia de 8 a 5, no, de 8A y la distancia de 5A. ¿Sí? Entonces, quiero ver que el entorno de centro A y radio delta, este delta, está completamente contenido en 5,8. En 5. Entonces, a ver, ¿quién es esto? Son todos los X pertenecientes a los reales, tal que la distancia de A a X es menor que delta. ¿Sí? Ahora, delta es menor que el mínimo entre la distancia de 8 a A y la distancia de 5 a A. En particular, si un número, algo, es más chico que el mínimo de un conjunto, este es menor que todos los conjuntos, que todos los elementos. O sea, esta parte de acá me dice que delta es más chico o igual que la distancia de 8A y que delta es menor o igual que la distancia de 5A. Si es más chico que el mínimo, es más chico que todos. claro que los dos. Le pongo el igual porque uno de los dos es el mínimo. Claro. ¿Sí? Pero el igual está acá. ¿Sí? Pero acá hay un estricto. O sea que la distancia de A a X es menor que la distancia de 8A y la distancia de A a X es menor que la distancia de 5A. ¿Sí? Y acá ya si quiero puedo. A ver, la distancia de 8A, ¿sí? Primero, la distancia de A a X es módulo de A de X menos A. Lo voy a poner en este orden porque me queda más simpático. Es menor, ¿cuál es la distancia entre 8 y A? 8 menos A. Y al mismo tiempo, ¿sí? La distancia de A a X, el módulo de X menos A, es menor, ¿sí? Que A menos 5, que es la distancia entre 5 y A. ¿No van módulos también del otro lado? ¿O no? Pero ya
ya los ordené para sacar el módulo automáticamente. ¿No? Porque yo tengo que A es más grande que 5 y más chico que 8. Queda siempre positivo. Módulo de X menos A es menor que 8 menos A. Entonces, ¿qué pasa esto? ¿Ya me sale así? Y te queda que X menos 8 menos 8 más A menor que X menos A menor que 8 menos A. Y al mismo tiempo, módulo de X menos A es menor que 5 menos A. No, que A menos 5. Que A menos 5. Entonces, menos A más 5. Menos A más 5 menor que X menos A menor que A menos 5. A menos 5. ¿Sí? Y ahí pasa la A para los dos lados. ¿Sumo A de todos lados? Sí. Bueno, no sé si me queda, pero bueno. O sea, estas dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. A ver, ¿a qué quiero llegar yo? Que es la intersección de esos dos conjuntos. Yo quiero llegar a que X está entre 5 y 8. Sí. ¿No? O sea, yo quiero llegar a eso. ¿Sí? Por siempre estamos hablando que la A es la misma. La A está fija. Fija. La A está fija, está quieta. Esta y esta son todas la misma. De acá tengo que llegar, o sea, quiero llegar a que, ¿sí? 5 es menor que X, menor que A. No sumes A. ¿No podés sumar miembro a miembro esto? ¿Sumar estas dos cosas? Yo estaba pensando justamente eso por ahí. ¿Sí? 10. A ver, si sumo miembro a miembro, ¿qué me queda? Me queda 8. Menos 8 más 5. Menos 8 más 5 me queda 3. A menos A muere. X menos A más X menos A me queda 2X menos 2A. Menor. 8 menos 5. Es 3. Es menos 3 el primero. Claro. Este es menos 3. Este es menos 3 y este es 3. ¿Sí? Y ahora sumo 2A de todos lados. Me queda 2A menos 3 menor que 2X menor que 3 más 2A. ¿Sí? Y divido todo por 2. 2A menos 3 sobre 2 menor que X menor que 3 más 2A sobre 2. Y depende de quién sea la A, vas a tener el entorno. Si yo agarro y digo que A es 6... No. Yo quiero llegar a que X está entre 5 y 8. ¿Sí? O sea, de acá me tengo que sacar el A. Pero yo qué sé de A. A es más chico que 8 y A es más grande que 3. No, más grande que 5. Sí. ¿Sí? Entonces, si 5 es más chico que A, entonces 10 es más chico que 2A. 7 es más chico que 2A menos 3. ¿Sí? 7 medios es más chico que 2A menos 3 sobre 2. No me serviría, ¿no? Queda 3,5. No, porque se me está acotando para allá y yo quiero acotar para allá. ¿Por qué no me queda? A ver, y si tomo por el otro lado, A es menor que 8. Ah, pará, y si acá en vez de hacer menos 3, sumo 3. Claro. Si acá digo 10 menor que 2A. ¿Sí? Sumo 3. 13 es mayor que 2A más 3. ¿Sí? O sea que 13 medios 13 es mayor medios, sí. que 2A más 3 sobre 2. O sea que este es más
grande que 13 medios, pero no puedo acotar a la izquierda acá. Me gustaría probar que este es más grande que 8, más chico que 8, y que este es más grande que 5. A mí me gustaría llegar a eso, pero no estaría llegando. Porque si A es más grande que 5, 2A es más grande que 10, 7 medios. Me queda más grande que 3,5, o sea. Bueno, por ahí por ese lado no me estaría ayudando. ¿Le erré en alguna cuenta? No, En algún lado no estoy usando que el delta es el mínimo de los dos. claro, habría que elegir uno de los dos. Ni, ¿Ni? no sé. No sé, estoy pensándolo ahora, ¿eh? Estoy pensándolo ahora y no estoy seguro. A ver, y A si ver. decimos que 2A menos 3 sobre 2 es menor que... Para. 8 menos A más 5 menor que X menos A menor que A menos 5. No, claro, tengo que decidir cuál de los dos es el menor. Hola, Matías. ¿Sí? Hola, Y mandarle saludos a Matías. Digo, el problema es que me está sobrando uno de los dos. A ver, ¿qué es lo que me está pasando cuando yo pienso esto? Yo tengo el 5, tengo el 8, imaginemos que el A está acá. ¿Sí? Digo, el delta está acá, es este, entonces este es mi entorno. Mi entorno sería así, porque es el más chico. ¿Sí? Pero al meter el otro, estoy queriendo meter algo que se me va. ¿Sí? Uno de los dos no corresponde, uno de los dos se me va a ir. O sea, en realidad no es que se va a ir, no me está condicionando. ¿En qué sentido? Que si A está, el X está acá adentro, obvio que va a estar acá adentro, porque este es mucho más grande. ¿Sí? Me parece que va por ese lado. O sea, sí, yo tomé el mínimo, el delta es el mínimo. ¿Sí? El tema es que yo acá estoy sacando que del mínimo que es que esta distancia es más chica que estos dos. Claro, acá uno vale si A está más cerca del 8 y el otro vale si el A está más cerca del 5. Claro. Claro, y después analizo en el punto medio, son iguales. ¿No? Pero me da la idea que debería salir sin tener que decidir o es este o es este. ¿Sí? O no. Por ahí no. ¿Sí? No lo podés escribir en distancia de 5 a 8. Claro, a ver, por ese lado sale, ¿no? Digo, delta es menor que el mínimo de la distancia entre 5 y A y la distancia entre 8 y A. Entonces digo, supongo que el mínimo es la distancia entre 5 y A. Entonces, la distancia de A a X, que es menor que delta, que es menor o igual que la distancia entre 5 y A, ¿sí? Entonces me queda que el módulo de X menos A es menor que A menos 5, ¿sí? Que es menor que que 8 menos A. Entonces, de este lado me quedo con esta parte y llego a lo mismo. Si le meto esto, llego a lo mismo. Con esta parte me quedo. ¿Cuál? Acá, ¿Esta? cuando pones D, eso se cumple cuando el módulo de A menos 5
es menor que el módulo de A-8. Ahí no podés sacar una condición. ¿Tienes A? Estoy llegando a la misma condición. Ese es el problema. Estoy llegando a lo mismo que antes. A ver. 5A8. No, estoy suponiéndolo acá. ¿Qué quiero decir? Que si yo tomo el delta justo me queda acá en el borde. ¿Sí? Entonces, como esta distancia es más chica que esta distancia, no, pero tiene que salir. A Delta ver, sobre 2. tengo que la distancia de A a X es menor que la distancia de A a 5 y la distancia de A a X es menor que la distancia de A a 8. Como la distancia, si yo agarro un X, acá, de acá, ¿sí? Estoy acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La distancia de A a X, el problema, ahí ya está, me parece. Me parece que es por este lado. Se tendría que poder acotar para mí. No, para mí hay que trabajar cada desigualdad por separado. El problema es que la juntamos. La distancia de A a X, es el módulo de X menos A. Es menor que la distancia de A a 5, que es A menos 5. Entonces es menos A más 5, es menor que X menos A, menor que A, X menos A. No, acá es... Este es el tema. Si el X está a la izquierda o a la derecha. Ah, no, es lo mismo. Con mucho se me... Menor que... A menos 5. A menos 5. El problema es que si X está a la izquierda, X menos A, esto es negativo. Y menos A más 5 también es negativo. Está bien. Digo, No, ¿qué el pasa módulo, si... ese problema no está. Vos Está bien. al hacer esto con el módulo, lo zafaste. Sí, creo que sí. A ver. ¿Qué pasa si sumo A? ¿Sí? Me queda, si sumo A acá, qué boludo. Si sumo acá me queda 5 menor que X menor que 2A menos 5. Me interesa esta parte. Y de la otra cosa, soy un bolungui, distancia de A a X, el módulo de X menos A es menor que la distancia de A a 8, que es 8 menos A. O sea, es menos 8 más A menor que X menos A menor que 8 menos A. Sumo A, me queda menos 8 más 2A menor que X menor que 8. Y me quedo con esta parte. La otra parte. O sea, yo sé que pasa esto y esto. O sea, módulo de X menos A es menor que A menos 5 y al mismo tiempo módulo de X menos A es menor que 8 menos A. De esta parte, ¿con qué me voy a quedar? Con que 5 es más chico que X. Y al mismo tiempo, de esta parte me voy a quedar con que X es menor que 8. Claro, porque es lo más chico que puede llegar. Claro, está demostrando. O sea, X es Lo más chico que lo más 5. grande que pueden llegar. O sea, 5 es menor que X, menor que 8, entonces, ¿sí? X pertenece al intervalo 5, 8. Para todo X perteneciente al entorno de centro A y radio delta, con el delta que yo elegí. Y ahora sí. Por ese lado salía. Era quedarse con las partes piola. Este es el borde, este es el que no me condiciona nada, porque es como que se me va mucho para allá. ¿No? Menos 8 más 2A, no. Me quedo con la parte que me interesa. Bien. Claro, porque aparte como es un I, es la intersección de eso. Claro. Y la intersección me va a quedar justamente el 5, 8. Justamente. Bueno, tarea.
para el miércoles, ¿sí? Probar que la circunferencia de centro 0 y radio 1, el círculo, ¿sí? Que el entorno de centro O y radio 1, o sea, círculo de centro el origen y radio 1 sin el borde, es un conjunto abierto. De vuelta, hay que dar el delta, ¿sí? Y fíjense que el delta, en este ejemplo, me quedó dependiendo del valor que yo elegía. Si yo cambio el A, cambia el delta. En este caso, es en 2 dimensiones, así que si yo cambio el punto, tiene que cambiar el delta. O sea, el delta tiene que depender de X e Y, del punto que yo elija. ¿Sí? Recomendación, hágase un dibujo para guiarse. Sí. ¿Sí? Bueno, gente, ¿alguna pregunta? No. Lo antes que puedo subo el video para que mastiquen y procesen. No se preocupen. Sí. ¿Sí? Gracias.